tiene varias emisoras, que son Bogotá, evidentemente, Barranquilla, Medellín, Cali, Villavicencio. Y por lo pronto Villavicencio y Bogotá mantendrán casi pues la totalidad de sus espacios como en conjunto. Sin embargo, ya pues Medellín, Barranquilla y Cali tomarán sus programaciones y sus horarios propios, para los que me están preguntando, allí a través de el WhatsApp. Y pues en algunos espacios evidentemente pues se conectarán con Bogotá, pero la mayoría va a ser de su cosecha propia. Así que pues si usted de pronto está en Medellín, por ejemplo, y no está escuchando el programa, pues puede hacerlo, pero a través de internet. En Bogotá, les recuerdo, el dial es 97.4 FM. Y para los que preguntan por el resto de horarios, desde el martes vamos a empezar la nueva programación. Como les digo, lo digo desde Bogotá. El Levante estará de 5 de la mañana a 12 del día, de lunes a viernes. Luego tendremos We Love 40 con Pato Mantilla y Geisel Mora. Y luego de 5 a 8, Mota y Julio. Luego de las 8 de la noche en adelante tendremos programación de Fiesta 40. Y este programa seguirá estando los domingos de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana. Cuando sea festivo lo pasamos al lunes común y corriente de 9 a 2. Si quieres dejar tu historia de terror, de lo que sea, pueden ser fantasmas, espantos, tus propias historias, algo que te haya contado un familiar, nadie está acá para juzgarte. Cada cual más bien en sus casas, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si creer o no, pero pues nosotros no somos las personas para decir, hey, esto es falso o no. Esas historias, déjalas por favor, escritas o sobre todo con nota de voz bien grabadita, en el 316-528-8000, 316-528-8000, y si por el contrario lo que quieres es llamarme por teléfono, lo puedes hacer al 326-7616, 326-7616 o 018-915-115. Magda me manda esto. Y dice lo siguiente, espero que te sirva, Chanchito, esta historia de terror, la saqué de internet y dice así. Campamento. Aquellos 5 chicos habían planeado su acampada por meses, así que se sintieron muy decepcionados cuando no pudo llevarse a cabo debido a una fuerte nevada que impedía el paso a la montaña. Tanta era su ilusión por ir que se negaban a bajar el equipo del auto. Viendo esta actitud, uno de los padres propuso utilizar un sitio alterno, un terreno vacío, en el cual él solía jugar cuando niño y que seguía en las mismas condiciones. Al llegar ahí, todos los chiquillos salieron volando del coche e instalaron sus casas de campaña en un abrir y cerrar de ojos. Disfrutaron el día como nunca y cualquiera podría creer que caerían rendidos por la noche, pero no fue así. Estaban aún muy emocionados, sentados junto a la fogata, esperando la típica historia de terror que uno de los mayores cuenta para aterrar a los pequeños. El cuento que el padre les compartió hablaba de un niño de su generación, el cual se había perdido en circunstancias extrañas y de quien jamás se supo nada a ciencia cierta, pero se afirmaba que pudo haber sido asesinado y enterrado en aquel descampado porque algunas personas juraron haberlo visto rondando por ahí, yendo y viniendo un poco ansioso. Para los niños, esto fue más que una comedia que algo de miedo y no les robó ni un minuto de sueño. Apenas se metieron en sus bolsas de dormir, ya estaban roncando. Los padres se encargaron de hacer las guardias y pasaban cada 20 minutos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5. Era la cuenta una y otra vez. Pero faltando poco para el amanecer, se hizo la última ronda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 niños en esta ocasión. Me mandan saludos desde Bucaramanga, dicen que siempre se sintonizan a través de la webcam, ahí los estoy saludando. Usted se puede sintonizar o por la webcam o por cualquiera de las aplicaciones que hay de streaming, un TuneIn, lo que sea, o obviamente pues la misma página y el aplicativo de los 40. Jenny me escribe desde Bogotá y pregunta qué tan fiable es el audio que acabamos de escuchar, porque ella sí ha estado un poco paranoica con lo del tema de la Tercera Guerra Mundial. Yo les digo pues que evidentemente eso
pues tiene que ver mucho pues con el inconsciente colectivo, o lo que llamamos como pues como una paranoia colectiva, pues por todas las noticias que se dan en el mundo. Y pues todo lo que ha venido sucediendo, pues que sí es real. La última noticia que tenemos desde el tema Irán-Estados Unidos es que los iraníes fueron quienes derribaron el avión con 176 pasajeros, que había más de 80 iraníes ahí, había gente de Canadá, de Gran Bretaña. Ellos confundieron evidentemente el avión con un misil, ya pidieron excusas, todo el cuento, pero pues esto abre una ventana para posibles conflictos adicionales. Ya pues Trump había dicho que pues, había puesto los ojos en Estados Unidos, perdón, en Irán y demás, pero pues todo este tipo de noticias corren como pólvora por las redes sociales y la gente se empieza como a poner un poco nerviosa. Incluso aquí habíamos pasado un audio de Dross que dice que es tanto pues como la guerra mediática que hace que las personas sientan esa paranoia y que muchos estén soñando con el tema de la Tercera Guerra Mundial, aunque esto pues técnicamente o tácticamente pues no sea muy viable para los iraníes, pues de pronto no es viable entrar en un conflicto internacional con Estados Unidos de frente. Podrían hacer actos pequeños, una especie de guerra de guerrillas, o lo que siempre ha pasado, que es que en el tema de las nuevas guerras, pues no es como antes, que se metían en un territorio y peleaban, sino que ahora un grupo de pequeñas personas puede ser un atentado en diferentes partes del mundo y pues eso no tendría ningún control. Entonces, yo le puedo decir al oyente que no hay que entrar en paranoia, hay que de todas maneras seguir de cerca todas estas noticias, mirar bien de qué portales se sacan para no caer en el tema de las fake news y demás. Pero lo que contaba ahora en el audio el señor Gran Misterio es eso. Hasta qué punto todas esas profecías sí son ciertas, es decir, que las sacan de las cuartetas de Nostradamus, o que sí se hace un análisis adecuado de los distintos profetas y de todo lo que escriben, y que eso que llevan a la red pues no sea un tema de fake news, sino que sí tenga un trasfondo de profecías. Igual como yo les dije al principio, pues desde hace mucho tiempo se viene diciendo que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a acabar, y pues el mundo no se ha acabado, evidentemente. Cada cual, como les digo, en sus casas determinará si eso que se dice es cierto o no. Por lo menos el acucioso y muy buen trabajo de Gran Misterio es lo que me gusta, que el tipo va hasta las últimas consecuencias y dice, hay unas cosas que sí hay que creer de Nostradamus porque no es ningún loco, y hay otras cosas que las dejamos para las historias de la gente. Otro cuento de terror, y dice el perro del infierno. Marjorie manda esto y dice lo siguiente: era habitual escuchar los ladridos y aullidos venir del parque a diario. Muchos vecinos solían reunirse por las tardes, algunos jugaban con sus hijos y otros hacían ejercicio, y los perros observaban tranquilamente sentados bajo los árboles a que todos se marcharan para ver qué clase de manjares habían dejado atrás. Había quienes esperaban que el sol se metiera por completo para salir a correr y se sentían muy bien al estar acompañados por un grupo de fieles guardianes que iban tras ellos, también ejercitándose. Pero esa noche los corredores estaban completamente solos, el silencio era total, a donde sea que se mirara no había ningún perro. De pronto, en silencio, se vio interrumpido por desesperados ladridos y en un momento eran ya chillidos. Los arbustos se movían y se hizo de nuevo el silencio. Las personas en el parque se impresionaron un poco con aquellos ruidos. La mayoría de ellos se detuvieron. Observaban de un lado al otro, pero no aparecía ninguno de los perros. Cuando reanudaron su marcha, una agitada respiración invadía todo el parque. Se escuchaba por todos lados acompañada de un leve gruñido, y fue entonces que lo vieron salir de entre los arbustos, con el hocico lleno de sangre. Caminaba lentamente y cada lámpara a su paso se iba apagando. Sus pisadas dejaban una marca ardiente en el suelo y una densa niebla venía detrás de él. Un enorme perro negro, de más de 1,5 metros. No importa qué tan buenos hubiesen sido corriendo, todas aquellas personas en ese momento estaban completamente paralizados. El perro se metió entre ellos, les olía todo el cuerpo, salivando. Cuando todos se sentían perdidos, un chiflido lo llamó hasta su amo. Solo se vio salir de entre la niebla una enorme mano cubierta de fuego que dejó el ambiente impregnado de azufre. Al día siguiente, eran menos los perros que se presentaron al banquete diario, y cuando sus ladridos no se escuchan, los vecinos del lugar saben que no se deben poner un pie en el parque, porque esa noche le toca su paseo
al perro del infierno. Sigan dejando sus historias en el 326-7616, 018-915-115, es decir, eso es vía telefónica, esos son nuestros teléfonos, 326-7616 o 018-915-115, todas las historias de terror que me quieran contar, pero los insomaniáticos son más de mandar audios vía WhatsApp o este tipo de historias vía WhatsApp. A mí me gustan más los audios, pero son libres de mandar las historias que quieran. 316-512-8000, eso sí bien grabaditas, porfa. 316-512-8000. El numeral que tenemos en Twitter es Insomnia los 40. Vamos a un clásico. Alex Sintek, Te soñé. Gracias a todos los que se conectan fuera de Bogotá. La gente que sigue participando, ya sea porque están viéndome ahí a través de la webcam o porque se conectan a través del streaming de 40, de la aplicación. Como les digo, estamos en proceso de nuevos horarios y cada una de las ciudades base, recuerde que Bogotá es apenas una de las emisoras del sistema 40, tenemos emisoras en Barranquilla, Medellín, Cali, Villavicencio, cada una va a tomar desde ya su propia programación. Esta semana van a haber cambios importantes en 40 Bogotá y cada uno en sus ciudades va a tener su propia programación. El martes vamos a comenzar con un nuevo Levante, con una nueva edición de Levante para el año 2020, que irá desde las 5 de la mañana hasta las 12. Luego, de 12 a 5 vamos a tener Wheel of 40 con Hazel Mora y Pato Mantilla. Y de 5 a 8, Julio y Mota. Después de las 8 tendremos Fiesta 40 con la mejor música, la mejor selección musical para pasar una gran noche. Y este programa, Insomnia, Mitos y Leyendas, continuará los domingos de 9 de la noche a 2 de la mañana. Cuando sea festivo, pues lo pasamos al lunes de 9 a 2. Y prácticamente Villavicencio será como la única ciudad que compartirá casi en su totalidad ese tipo de espacios. El resto, cada cual tendrá su propia programación para que usted la consulte en su emisora local. Bogotá es 97.4 los 40. Y lo digo también porque recibo muchos saludos desde gente que ni siquiera tiene, evidentemente, estación 40 en su ciudad, como en Bucaramanga, como en Pereira, como en Cartagena. Están mandando varios saludos, dicen que les interesa mucho el tema de los audios, el tema de libros, que cuándo van a venir nuestros invitados. Me preguntan mucho por Denise. Vamos a ver, puede ser el último programa del mes. Generalmente el protagonista es el oyente que manda sus historias, ya sea a través del 326-7616 o 018-915-115, esto vía telefónica, o a través del WhatsApp 316-512-8000, ya sea con nota de voz o escrito. Porque esa es la diferencia que yo hago cuando digo la palabra especial. La palabra especial, pues viene un invitado y hablamos todo el tiempo con el invitado. O hacemos salida de campo, como con la gente de Expediente Paranormal, que hicimos varias salidas el año pasado. Y pues eso nos ocupaba todo el programa. Por eso yo lo llamaba especial. Pero pues todos igual son programas de Insomnia, Mitos y Leyendas. Gracias por su participación. Aquí vamos a estar. Cualquier cosa. Se pueden también conectar con mi Twitter, @elchancho414, o numeral Insomnia los 40. Ahí, por ejemplo, está Losef, Juan Esteban Silva, el Desconectado, está el señor Soto, está Zafar, Oscar Iván Lasprilla, está Plex, está el señor Chaux, está Rocky, Alexander, Dayanara, Jesús, Beltrán, Rico, Jamie y también Tatán. Son las personas que escriben a través del numeral. Cualquier duda adicional, aquí estamos. Pero vamos a lo que ustedes nos dejan. Las creepypastas, los cuentos de terror, ya mismo en el 316-512-8000. Mama se llama la persona que escribe y dice, ojo a esto. La minería es una de las actividades más antiguas que ha desarrollado el hombre desde hace siglos, ya que la extracción de piedras preciosas siempre ha interesado a miles de personas. Les voy a contar esta historia que sucedió en un pequeño pueblo hace no mucho tiempo.
Resulta que en aquel lugar había una gran mina de diamantes, solo que nadie se atrevía a acercarse siquiera un poco a ella. La razón era porque aseguraban que en su interior vivía una bruja. Nelson creía que todo esto eran supercherías y un día se animó a llevar a cabo una inspección por sí solo, con el fin de demostrarles a los demás que estaban completamente equivocados. Con solo dar el primer paso dentro del yacimiento pudo percatarse de que aquella caverna estaba cubierta en su totalidad de diamantes. Inclusive algunos yacían en el piso esperando literalmente que alguien pasara y los recogiese. Precisamente eso fue lo que hizo. Se detuvo a recolectar unas cuantas piedras cuando de momento escuchó una serie de tétricas carcajadas. Sin saber bien por qué lo hizo, aquella risa lo obligó a adentrarse más y más en la mina. Al ver que tardaba más de lo pactado, sus amigos comenzaron a llamarlo a gritos, aunque sin obtener ninguna respuesta. Mientras tanto, el joven prolongaba su caminata tal y como si se tratara de un zombi, o más bien de un ente sin alma. En un suspiro apareció la bruja frente a él y le dijo: «¿Por qué entraste a hurtar mis cosas?». «Yo no he tomado nada que no sea mío», replicó el joven sin inmutarse. «Por supuesto que sí. En esa mochila llevas varios de mis diamantes. Ahora pagarás por tu osadía». Y diciendo esto, la bruja levantó una de sus huesudas manos, señaló al muchacho y lanzó un conjuro. La piel y la carne de Nelson se fueron carcomiendo lentamente, no sin antes dejar tras de sí una serie de alaridos que brotaban de la boca de aquel hombre. Acto seguido, sus huesos fueron convertidos en diamantes. Chancho, te olvidaste de mí. Saludos desde Santa Marta, excelente programa. Como siempre, un saludo a mi hermano Edison. Lo dice Julito Villay, el señor Villay, que siempre nos escribe. También está escribiendo por acá Juan Carlos. Dice: ¿cuándo, Chancho, un programa de criptozoología? Es un tema que me fascina mucho. Ya estamos un poco aburridos del monstruo del lago Ness, pero he estado investigando y veo que este mismo monstruo aparece en otros lados del mundo. Ojalá pudieras hablar al respecto. ¿Listo? Claro que sí, ahí lo vamos anotando. Todas las sugerencias, todas las preguntas que ustedes tengan para programas posteriores. Ustedes saben que hay temas, por ejemplo, cuando contactamos a Carlitos Ríos en el tema de los ovnis, podemos hablar horas y horas y horas, porque él es muy acucioso, muy investigativo y no se queda solo como ahí en la parafernaria y en lo que podría ser el fake news, ¿no? Sino en cualquier, ¿cómo se llama esto? En cualquier tema que a él se le pregunte. Lo mismo con el tema de Denise, que también me la preguntan mucho. Denise, que es la mujer que se contacta con los muertos, con los ángeles, que habla de los números de la suerte. Eso, por ejemplo, podría ser un especial, ¿no? Hablar solo con ella durante todo un programa. Vamos a esto que escribe KJ y dice: te estoy escuchando desde Bucaramanga. Y dice lo siguiente: por las tardes, después de hacer su tarea, Dagoberto salía a la calle a jugar con sus amigos un buen partido de fútbol. Su vecindario no estaba pavimentado, lo que hacía que siempre terminara cubierto de tierra. El día que sucedió la historia de terror que voy a contar, empezó a llover antes de lo previsto. Nadie se percató de ello, pues las nubes permanecían blancas e inclusive se podía ver el sol brillando entre ellas. Más pronto de lo que cantaba un gallo, la superficie donde estaban jugando se convirtió en un verdadero lodazal, tanto así que era imposible seguir jugando. Varios de los amigos de Dagoberto se despidieron de él y regresaron corriendo a sus hogares para guarecerse de aquel aguacero torrencial que estaba cayendo. Sin embargo, él no pudo hacer lo mismo tan rápido, pues debido al alboroto que se había formado, el balón del juego estaba extraviado. Dagoberto le tenía un especial cariño a ese esférico, pues se lo había regalado su difunto padre, y por ningún motivo iba a permitir que ningún chubasco lo apartara de su lado. Ya casi se había dado por vencido cuando observó que el esférico permanecía atrapado en el lodo. Lo tomó con fuerza, mas no lo pudo sacar, pues era como si alguien lo estuviese deteniendo. De momento el chico sintió como una de sus piernas se estaba sujetando por una mano de un hombre. Al principio sintió terror, pero luego se tranquilizó al notar que en el dedo anular llevaba un anillo igual que el de su padre. No obstante, en segundos la mano se convirtió en una garra y jaló al muchacho hasta lo más profundo de la tierra. Los gritos del niño fueron silenciados gracias a la presencia de los miles de truenos que se escucharon en ese momento. Luego del incidente solo pudo encontrar un botín de fútbol. Hasta la fecha, en aquella zona de la ciudad, ningún niño sale si no es en compañía de un adulto.
Maní escribe desde Villavicencio y dice que su papá es transportador y que le ha contado muchas historias. Dice, no soy muy bueno para contar las historias que él me cuenta. Un día de estos le voy a decir que llame al programa. Pero en resumidas cuentas, siempre ha habido esos espíritus que se le atraviesan por el camino. Gente que supuestamente recoge y que no está viva. Es decir, que cuando voltea ya no está allí. Y la famosa mujer de blanco, aunque la han visto otros transportadores en otro sitio. ¿Por qué se puede dar esto? Bueno, yo no, como le decimos, aquí no juzgamos las historias de nadie. Pero sí es cierto que la famosa mujer de blanco no es un tema ni siquiera de Colombia, sino es un tema de muchas regiones del mundo. Esto no es ni siquiera de Sudamérica. Podría pasar porque la historia ha pasado de boca en boca y ya todo el mundo la conoce, o porque simplemente sí hay muchísimas mujeres de blanco. Es decir, el tema de la Llorona a mí se me hace muy curioso que en Argentina, en México, en Colombia, en Venezuela, todos hablamos de la Llorona. Si de verdad estamos convencidos de que esa leyenda existe, pues a menos de que pues sea un espíritu que se teletransporte de región a región, pues a mí me cabe la posibilidad de que haya varias Lloronas, de que no sea una sola. Esa es mi humilde opinión. Vamos a la música. This is what you came for, Calvin Harris. 11:05 minutos. Había una persona que desde hace rato estaba intentando comunicarse con nosotros, pero finalmente nos mandó un mensaje de voz, porque yo estaba hablando ahora de la posibilidad de que con la gente de Expediente Paranormal, ustedes los pueden buscar, de hecho, en su canal de YouTube, o lo pueden buscar en sus redes sociales como Expediente Paranormal sin la E. Tiene un canal de YouTube, también están en Facebook, están en Twitter, están en Instagram. Es el equipo de John Barrera, con el cual siempre hacemos la salida de campo, y dijimos, bueno, puede ser para este año que de pronto vayamos al cementerio central, puede ser. Aquí, por ejemplo, alguien dicen que el cementerio lo van a remodelar. Bueno, no sé al respecto, pero si se da, pues ojalá podamos ir antes de que le vayan a hacer algo. La gente dice que el programa está muy bueno, que están muy buenos los audios. Entonces esa persona dijo, bueno, yo quiero compartir algo sobre ese sitio. Y me dejó un audio, que es este. A ver. Vamos a ver. Mi esposa es clarividente. Hola, Chancho, buenas noches a ti y buenas noches a todos los oyentes. Mi nombre es Iván. Quiero comentarles lo siguiente. Mi esposa es clarividente desde hace mucho tiempo. Es un don que se heredó, viene de una familia la cual sus antepasados tuvieron muchos dones. Ella, bueno, entre varios dones, pues tiene el de la clarividencia, lo tiene bastante desarrollado. Y quiero contarles lo siguiente. Vivimos al sur de Bogotá. El año pasado realizamos varias visitas al cementerio central, el que queda acá en la calle 26, que es muy conocido por todos los que vivimos acá. Y la verdad es que es impresionante. El poder entrar, en el caso de ella que los puede ver y puede hablar con ellos, las cosas que ella puede sentir, lo que le comunican, la energía tan pesada que se siente en algunas partes del cementerio. Yo por lo menos que no tengo ese don, y debo aceptar que realmente el estar allí produce una sensación un poco difícil de describir. La verdad que el cuerpo empieza a sentirse muy pesado, más que todo en algunas zonas. Es un cementerio donde se realiza muchísima brujería, muchísima magia negra. Es un cementerio al cual acuden muchas personas de esas que dicen llamarse brujos para realizar diversos rituales. Uno se encuentra con cosas que de verdad lo dejan asombrado. La energía negativa se siente sin lugar a dudas. Hay muchas cosas que se pueden observar fácilmente, para las cuales uno no necesita tener un don, sino simplemente fijarse en detallitos que ven en varias tumbas, y se va a dar cuenta de todo lo que puede estar sucediendo allí. Sería muy interesante poder acompañarlos en caso de que decidan hacer una visita
a este cementerio. También conocemos otro que queda en Cibaté y también presenta mucha actividad paranormal, no tanto como el de la 26, pero también se encuentran muchas cosas interesantes. Entonces, a todos los que vivimos acá en Bogotá o a todos los que por alguna razón llegan a esta ciudad y les interesa mucho estos temas paranormales, les interesa tener como una cercanía con estas energías, sería muy bueno que pudieran pasarse por el cementerio de la 26, el cementerio central, y bueno, ahí van a sentir lo que es de verdad la brujería. Un abrazo para todos ustedes y sigan conectados con los 40. Gracias entonces al oyente por obviamente su participación. Me estaré comunicando, evidentemente, si llegamos a hacer esta salida u otra actividad de campo, pues sería muy, muy chévere saber lo que hace esta niña Nicole. Y para las personas que me siguen preguntando que dónde está Denise, que dónde estaba al lado Rafa, tranquilos, para este año 2020 ellos también van a ser parte de esta insomnia, como siempre lo fue el año pasado. Estamos evidentemente atravesando cambios desde el martes y ahorita escuchábamos la promo. Para Bogotá van a haber un montón de cambios. El tema de las demás emisoras 40 va a tener su propia programación. Y digamos que Villavo va a continuar como pegada a Bogotá, aunque obviamente pues Villavo también tiene sus franjas en las que está solita. Pero en las mañanas cada cual va a tener su levante, Barranquilla, Medellín, Cali. Y nosotros en Bogotá tendremos nuestro levante desde las 5 de la mañana hasta las 12 del día. Luego de 12 a 5 estará Hazel Mora con Pato Mantilla en We Love 40 y de 5 a 8 va a estar Mota con Julio Correal. De 8 en adelante tendremos Fiesta 40 con la mejor selección musical y los domingos aquí estaremos siempre en Insomnia, Mitos y Leyendas de 9 de la noche a 2 de la mañana. Efectivamente, si llega a haber un día festivo, pues lo pasaremos para los lunes. Bueno, Michelle dice, y siendo las 11 y donde me dice, yo soy Michelle, la niña, porque es que la vez pasada entonces se puso brava porque dije que era Mike. No, es Michelle, es Michelle. Y Michelle, que siempre anda conectada con nosotros, nos dice lo siguiente, nos comparte unas historias ahí en el WhatsApp, en el 316-528000. Dice, mi turno de noche en la clínica. Quiero contarles mi historia que me sucedió en el trabajo. Soy enfermera circulante, por lo cual mi trabajo es estar presente dentro de las cirugías que me correspondan. Hace un año trabajaba en una clínica médica que se encuentra en el Venustiano Carranza. En ese entonces llegó una paciente con un fuerte dolor abdominal debido a una apendicitis. Como era urgente, los médicos la programaron para cirugía. Los turnos que manejábamos eran de 12 horas, a veces de día o a veces de noche. Por lo tanto, para desgracia mía, esa cirugía se realizó en mi turno. Todo iba muy bien hasta que el cirujano realizó un mal procedimiento, causando la perforación de un pulmón en la paciente. Obviamente todos trataron de solucionar el problema, pero actuaban de una manera normal, aún sabiendo lo grave de la situación. Así fue hasta que se terminó la cirugía. Quiero aclarar que mi única labor es aplicar sueros, anestesias, instrumental, checar los signos vitales del paciente y asistir al médico. Transcurrió el día y la paciente se quejaba de respirar con dificultad. De hecho, le costaba mucho inhalar. Su respiración se hacía cada vez más difícil, haciendo un jadeo muy pronunciado. La pobre se quejaba mucho. Intenté varias veces comunicarme con el doctor para que regresara a la clínica e intentara solucionar ese problema, pero simplemente no se podía. Hasta que terminó mi turno y me fui a mi casa a descansar. Al día siguiente me tocaba el turno de la noche en mi trabajo. Entonces, cuando llegué al hospital, me percaté que la paciente con problemas de respiración ya no estaba. Le pregunté a una de mis compañeras si sabía qué había sucedido con ella, a lo que me respondió que habían trasladado a un hospital de tercer nivel porque estaba muy delicada. Seguí mi turno sumamente tranquila, no había pacientes ni consultas, estaba yo sola en toda la clínica, ya que los médicos solo van en caso necesario por las noches. Recuerdo que todo estaba silencioso y yo me encontraba sentada en la recepción. Era alrededor de la 1:15 am cuando de pronto comencé a escuchar un llanto perturbador de una mujer que provenía del quirófano, que daba en la parte superior de la clínica. La verdad, lo primero que pensé fue que había sido producto de mi imaginación, ya que se dice que las paredes guardan el eco de las personas que hablan, pero lo que me causó mucho escalofrío es que el sonido lo escuchaba avanzado, cada vez más cerca de mí.
se volvió a repetir más fuerte y claro. Era un lamento como si alguien estuviera sufriendo muchísimo. Y del miedo que sentía, lo primero que hice fue correr al consultorio del pediatra. Ese consultorio estaba al pie de las escaleras y juro que mientras estaba ahí, escuché pasos lentos bajando las escaleras. Yo cerré la puerta del consultorio y no tenía mi celular. En la mano pedía auxilio, eso rezaba en mi mente muy fuerte para que todo parara. De pronto, justo atrás de la puerta del consultorio, empecé a escuchar una respiración muy agitada. Estaba aterrada, alguien más estaba al otro lado de la puerta. La respiración se escuchaba muy fuerte, como el del paciente que se había ido. Sentía que mi cuerpo estaba totalmente paralizado y sentía mis manos empapadas de sudor. Hasta que la respiración paró y la mujer o lo que sea que haya sido murmuró algo que hasta la fecha no he logrado entender y se fue. Yo no tuve el valor de salir del consultorio hasta el siguiente turno que llegaron los enfermeros. Les hablé a como pues seguía tan impresionada que la voz la tenía cortada. En mi siguiente turno me intrigó todo lo que había pasado la noche anterior y me propuse saber qué había pasado. Hablé con un médico y me dijo que la paciente había fallecido esa noche. Obviamente en el otro hospital y casi a la misma hora que me sucedió eso. Después de enterarme decidí renunciar a ese trabajo y lo último que supe del médico que realizó la cirugía es que fue removido de su profesión. Hasta la fecha no he presenciado algo igual, pero hay veces que no dejo de pensar en la pobre muchacha, no merecía morir. A veces rezo por ella para que después de todo descanse en paz. Remy desde Bogotá dice que unos amigos una vez hicieron un rito en la casa, nada de ouija, sino al parecer algo que tenía que ver con lo satánico, por un reto que les habían puesto. Uno de ellos no falleció, pero sí convulsionó muy fuerte porque al parecer había tenido una posesión. Por favor, no hagan nada si no hay una persona, un parapsicólogo, alguien que de verdad haga ese tipo de cosas. Es más, en lo recomendable es no hacer ningún tipo de esas cosas. Por favor, no lo haga porque eso no es un juego. Dígase la ouija o lo que sea. Sin embargo, si lo van a hacer, no crean que porque lo ven en internet o algo, pues lo pueden hacer común y corriente, como mamando gallo. Uno no puede hacer ese tipo de cosas porque después se puede arrepentir. Vamos a la música, esto lo hace Passenger, Let Her Go. Es Insomnia, mitos y leyendas en los 40. 11:35 minutos. Y vamos a entrar a la parte del noticiero y la editorial paranormal. 3 noticias corticas, una que puede ser actual o vieja, y pues le metemos un poquitico más de análisis. Aparecieron los cuernos del diablo sobre el Golfo Pérsico. ¿Será esto una señal apocalíptica? Elías Chassiotis había decidido inmortalizar el eclipse solar del 26 de diciembre mientras estaba de vacaciones en Al-Wakra, Qatar, y sabía que al amanecer tenía la oportunidad de fotografiar un fenómeno aún mucho más raro, un eclipse solar combinado con los efectos del espejismo de doblez de luz que se ven cerca de la superficie del océano. Esperaba que los efectos ópticos como un espejismo inferior fueran visibles y tuve la suerte de capturarlos, dijo Elías al portal Bored Panda. Elías declaró que el extraño fenómeno similar a los cuernos del diablo sobre el océano se llama el Fata Morgana y ocurre cuando los rayos de luz se doblan cuando pasan a través de capas de aire de diferentes temperaturas. Lleva el nombre de la hechicera túrica Morgana Le Fay, porque antiguamente se creía que los espejismos eran castillos creados por las brujas para atraer a los marineros a su muerte. Me preocupaba que nada saliera del eclipse, agregó Elías. Sin embargo, cuando el sol finalmente comenzó a salir, parecían 2 piezas separadas, una especie de cuernos rojos que perforaban el mar. Pronto tomó la forma de una media luna, con el llamado efecto de espejismo inferior, florero etrusco visible. Debido a su forma, el fenómeno fue apoderado del amanecer maligno. El fotógrafo profesional, que sin duda alguna era el amanecer más impresionante que había visto en su vida, y después de que saliera el sol sobre el horizonte, pudo ver en forma de media luna detrás de las nubes con un avión pasaba por enfrente. Evidentemente, si ven las imágenes en internet, busquen evidentemente esto que se llama los cuernos del diablo, pero pues tiene una explicación científica, ¿o no?
Una mujer que trabajaba en un supermercado en Escocia fue atacada por un fantasma. La cámara de seguridad de un supermercado en Escocia registró un extraño incidente, el momento en que esta mujer cae repentinamente al suelo debido al inexplicable movimiento de una caja. Según informó el diario Daily Star, el incidente ocurrió el pasado miércoles en el supermercado Butter Hill, en la localidad escocesa de Irving. En el video se puede ver a una dependiente llamada Elise colocando algunos productos en las estanterías. Pero todo da un giro extraño cuando va a apoyarse a una caja y esta se mueve inexplicablemente, haciendo que la mujer caiga al suelo. En una publicación en la página de Facebook de la tienda, el supermercado compartió el video y declaró que la caída de Elise se debió a un fantasma llamado Stacy, que se enfadó por la dependienta ya que coqueteaba con su hombre. Afortunadamente, la mujer no resultó herida en el accidente. Aparte del dolor causado por la caída, explicaron que cuando revisaron el circuito cerrado de televisión observaron atónitos cómo la caja se mueve por sí sola. Stacy mueve la caja para enseñarle una lección a Elise. No coquetees con su hombre en la tienda, reza la descripción que acompaña el video. Elise estaba bien, realmente dolorida, pero cuando revisamos el circuito cerrado de televisión, vimos que esa caja se movió sin ser tocada. Si bien tal vez un medium realmente podría decir si la tienda está embrujada, los escépticos aseguran que el pie de Elise roza la caja y hace que se mueve mientras intenta subirse. Como tal, pareciera que Stacy sí existe. Probablemente no tenga nada que ver con este accidente en particular, pero también hay quienes creen que el video muestra una verdadera actividad poltergeist. Un vigilante de seguridad se sorprende al ver un ovni despegando de una construcción en California. Douglas Benefield, un vigilante de seguridad de 48 años, se encontraba al servicio en una construcción en California cuando vio el extraño objeto a través de las cámaras de seguridad del edificio. Las imágenes muestran que un objeto brillante y no identificado se elevó lentamente hacia el cielo nocturno antes de detenerse momentáneamente en el aire y luego desaparecer a toda velocidad en la oscuridad. Yo estaba sentado allí y de repente tuve una extraña sensación, realmente no puedo explicarlo, dijo Benefield al diario Daily Mail. Entonces por el rabillo del ojo vi algo en el monitor, así que lo grabé y no podía creer lo que veía. Lo seguí mirando una y otra vez. Benefield de Palm Springs, California, grabó el video mientras trabajaba cerca de la Cathedral City el 23 de julio del 2018. Inmediatamente le envió un mensaje de texto a su hijo mayor Skyler, quien no lo encontró ninguna explicación en el avistamiento. El vigilante estadounidense no le dio mucha más importancia y no mostró el video a nadie más. Pero recientemente encontró el video nuevamente y decidió que era algo que necesitaba ser compartido con la gente en las redes sociales. No puedo explicar lo que está sucediendo en este video, pero es extremadamente extraño, continuó explicando Benefield, y lo he visto muchas veces y me da escalofríos. Lo que no se esperaba de Benefield es que su video se viralizara, además de ser público en los principales medios de comunicación internacionales. Y los internautas también quisieron opinar sobre este ovni. Fueron muchos los que aseguraron que claramente no podía ser ninguna aeronave terrestre, ya que realiza movimientos imposibles de explicar. Por su parte, los teóricos de la conspiración aseguraron que se trata de algún prototipo de avión experimental y para los escépticos era el reflejo de los faros de un vehículo. Este tema sí que es recurrente cuando hablamos o tratamos de editorializar. La máquina del tiempo, las máquinas del tiempo, ¿existirán? Hay un astrofísico que dice que sí, que tiene la respuesta definitiva a este fenómeno. Desde que Orson Welles imaginó que el tiempo era una cuarta dimensión y Albert Einstein lo confirmó, la idea de viajar en el tiempo siempre nos ha cautivado. Los científicos publican gran cantidad de artículos sobre viajes en el tiempo cada año y los escritores de entretenimiento continúan explorando esta idea. Ronald Mallet es un reconocido astrofísico y una de las principales autoridades científicas sobre los argumentos a favor de la posibilidad de viajar en el tiempo. Celebrará este año su 45 aniversario como profesor emérito de la Facultad de Física de la Universidad de Connecticut, por lo que ha querido celebrarlo con todos los juguetes y dice que tiene un prototipo de un dispositivo que usa láseres para retroceder en el tiempo. A lo largo de las décadas ha trabajado con la investigación en láser y óptica junto con su colega el profesor Chandra Roychondruri, quienes escribieron en 2017 un artículo sobre viajes en el tiempo. Resultó que mi comprensión sobre los láseres eventualmente me ayudó en mi avance para comprender cómo podría ser capaz de encontrar una forma completamente nueva para la base de una máquina del tiempo, dijo Mallet a CNN. La investigación de Mallet para su prototipo y un esperado estudio de viabilidad se basa en las teorías de Albert Einstein sobre la relatividad,
Einstein teorizó que la gravedad era resultado de sus cuerpos celestes, cuya masa y energía doblaban el espacio-tiempo a su alrededor, no una fuerza como la fricción o la tensión. Y debido a que el espacio-tiempo está doblado, la forma en que las personas experimentan el tiempo varía según la gravedad en la que se encuentran. Si el tiempo es un circuito plano, entonces Mallet quiere usar las teorías de Einstein para ayudarlo a convertirlo en una especie de cigarro. Los ejemplos que cita CNN son todas representaciones ficticias de relatividad en películas o programas de televisión, y la mayoría solo muestran la progresión del tiempo en grandes saltos hacia adelante, no hacia atrás. Viajar en el tiempo, como se imagina a partir de la icónica novela de Orson Welles, La máquina del tiempo, se discute principalmente en el contexto del efecto mariposa o los debates filosóficos sobre si matar o no a Hitler. El prototipo de Mallet funciona al girar un bucle láser que termina doblando el tiempo de manera continua. El profesor emérito dice que el mecanismo de viaje en el tiempo podría llevarlo de regreso solo mientras la máquina haya estado encendida. Sin embargo, administrar una máquina así requeriría un seguimiento continuo durante décadas y siglos. Mallet espera poder hacer un estudio de factibilidad para ver si su prototipo funciona de la manera que él cree. Pasó su larga carrera enseñando física y derivando ecuaciones que lo ayudaron a reforzar su comprensión de la idea del viaje espacial, por lo que los resultados realmente podrían variar, pero para hacer el estudio necesita $250,000. Pero la verdad es que fue en 2015 cuando Mallet se hizo mundialmente famoso por revelar públicamente su investigación sobre viajes en el tiempo. En su momento dijo que el diseño de la máquina del tiempo sería un túnel de circulación de la luz, donde la información se enviaría al pasado a través de los neutrones. Por desgracia, el astrofísico se vio obligado a ocultar su investigación durante años por miedo a ser ridiculizado por la comunidad científica. Un hecho que le impidió llegar a otras personas que podrían haber sido capaces de ayudarlo. Pero ahora Mallet ha ido más allá y no solo espera enviar mensajes, sino personas. Los hermanos Wright no solo construyeron un avión, dijo Mallet en 2015. Mallet al Washington Post dijo eso. Primero, en realidad, construyeron un túnel de viento para determinar las mejores configuraciones para las alas de los aviones. Cuando se trata de una máquina del tiempo, necesitamos construir el túnel de viento antes de que podamos pensar en construir el avión. ¿Será que es esto muy parecido a lo que él quiere hacer el símil de los hermanos Wright y de que se podría finalmente tener la máquina del tiempo? Porque desde la astrofísica y desde lo que él explica tiene un sentido. Ahora, llevarlo a la práctica es prácticamente imposible. Partamos de la base, bueno, que necesita un montón de plata, ¿no? $150,000 para crear su prototipo de láseres. Pero, sin embargo, tiene bastante asidero lo que él habla de las distintas posibles tiempos. Cuando se habla del efecto mariposa, es que si uno cambia algo en el pasado, por más pequeño que sea, precisamente el aleteo de una mariposa, cualquier cosa de eso repercutiría en el futuro, es decir, en esta línea de futuro. Pero ¿qué tal si, como dicen los relativos, es un tiempo flexible y simplemente hay varios tiempos a la vez, hay varios tú a la vez? ¿Eso será posible? Viajas al pasado de otra línea temporal y lo que cambias no va a afectar en el futuro. ¿Será que sí? ¿Será que no? Los famosos viajes en el tiempo. Vamos a la música y continuamos con más. Esto se llama Clocks. 11:51 y vamos a este audio que deja una oyente. A ver. Buenas noches, me encanta su programa y le voy a contar una historia que sucedió en la familia. Resulta que tenía una familia que vivía con un señor que era muy violento y pues ellos vivían en una montaña lejos de toda la familia. Pues resulta que una vez mi padre fue a la casa de ella y se quedó allí porque él estaba interesado en unas tierras cercanas a la finca de ella. Entonces mi papá decía que se oían niños llorando, bebés, pero que ahí pues ellos no tenían ningún bebé, ellos eran solamente la pareja. Entonces no lo dejaron dormir toda esa noche.
Entonces él le comentó a otro vecino y el vecino decía lo mismo, que ellos pasaban a cierta parte de la finca y que oían llorando a unos bebés, que no solamente era uno, sino varios. Entonces mi papá cuando llegó donde mi abuela le comentó que él había estado en la casa de la familiar y que había escuchado a los bebés llorando y que lo habían asustado y que pues era toda la noche, que no le habían dejado dormir bien, pero que pues como no vivía nadie más sino ellos dos, que pues cuáles eran esos bebés, pues él tenía mucho susto de volver allá a esa casa. Mi abuela le comentó que como el señor era tan violento, pues que le daba unas palizas terribles a mi familiar. Y resulta que mi familia, pues cuando quedaba embarazada, pues ella abortaba y ellos, para que nadie supiera nada, pues en la misma finca enterraban a los fetos. Y pues ella, después de muchos años, se separó con este señor y ella comentaba que era verdad, que era que ella cuando abortaba, de las golpizas que le daba, pues entraban a los niños allá y por eso se escuchaban llantos de bebé. Muchas gracias, espero que les guste mi historia. Antes de presentar mi siguiente audio, por acá también Michelle me dice, mire, el ritual de los cuervos brujos. Esta historia que voy a contar le pasó a mi papá hace algunos años atrás. Él se encontraba muy alejado, estaba en la casa de un viejo amigo suyo, ya que su esposa acababa de dar a luz unas semanas antes, así que decidió ir a conocer a su bebé. Estaba platicando por un largo tiempo, las horas comenzaron a pasar y cada vez se iba oscureciendo más. Entonces su amigo muy amablemente le ofreció quedarse en su casa por una noche para que no regresara tan tarde. Aunque mi padre le daba pena molestar, decidió aún así aceptar, ya que el regreso de noche podría ser muy inseguro. Dice que le prestaron un cuarto y cuando estaba a punto de dormirse comenzó a escuchar golpes fuertes sobre el techo. Se asustó porque pensó que alguien se quería meter a la casa de su amigo a robar. Entonces decidió levantarse y prestar atención. Al escuchar más de un paso caminar sobre el techo, decidió ir a despertar a su amigo para que defendieran juntos la casa. Mientras caminaban despacio por el pasillo que conectaba hacia los otros cuartos, se percató que los sonidos en el techo comenzaron a sonar más fuertes, al grado que parecía que el techo se caía. Aterrado, corrió al cuarto de su amigo e intentó despertarlo sin hacer ruido, para que no despertara a su esposa y que se preocupara. Pero dice que al hacerlo, su amigo no reaccionaba. Intentó hacerlo de muchas formas, moviéndolo, estirándolo e incluso desperezándolo, pero ya no pasaba nada. Mi papá no sabía qué hacer, pero entonces se le ocurrió salir silenciosamente a buscar la ayuda de algún vecino, pero al hacerlo silenciosamente y alejarse. Dice, mi padre llegó a la casa del vecino más cercano que había y tocó desesperadamente. Cuando finalmente salió el vecino molesto por la hora, mi padre comenzó a platicarle todo lo que estaba sucediendo en casa de su amigo. Obviamente el vecino le creyó, pues decía que no era la primera vez que él se enteraba de algo así. Y lo aterrador fue cuando le dijo que esos extraños cuervos podrían ser brujas en busca de su bebé. El vecino tomó una escopeta y salieron rápidamente para dirigirse a la casa del amigo de mi padre. Pero cuando llegaron, los cuervos habían desaparecido del techo. En realidad parecía como si nunca antes hubieran estado ahí. Mi padre intentó nuevamente despertar a su amigo y cuando finalmente logró hacerlo, la esposa también despertó. Los dos se quejaban de un fuerte dolor de cuerpo y aún más la cabeza. Incluso la esposa decía que batalla para respirar bien. Cuando mi papá les contó todo, ellos dos se asombraron y corrieron a la cuna del bebé. Gracias a Dios el pequeño ahí estaba acostado. El único problema y por lo que todos quedaron impactados era que el niño tenía su cuerpo cubierto de chupetones. Si lo que realmente estaba en la azotea eran brujas, no lograron dormir a mi papá y gracias a eso pudo conseguir ayuda rápidamente. Aún así, mi padre se enteró que el bebé de sus amigos estaba muy enfermo, pero gracias a que esa señora fue a hacerle curación, el bebé se alivió y en estos momentos se encuentra muy sano. ¿Cuervos o brujas? Vamos a la última historia de la hora.